Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las voces que a nivel internacional comienzan a unirse a la solicitud que ante la fiscal de la Corte Penal Internacional hicieron Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Canadá y Chile para que el régimen de Nicolás Maduro sea investigado por este alto tribunal. La noticia. En su visita a Colombia, el presidente del Partido Ciudadanos de España, Albert Rivera, se sumó a esta iniciativa que busca ponerle freno a los crímenes de lesa humanidad que ha venido ejecutando la dictadura venezolana para mantenerse en el poder. El punto clave de la noticia. Jason Calderón, nuestro director de informativos de NTN 24, logró entrevistar en exclusiva al importante líder político español. Albert Rivera reveló que le pedirá a su país apoyar la demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. Habló también del encuentro que sostuvo con el mandatario colombiano Iván Duque y mostró su apoyo al mandatario en su decisión de no mantener los diálogos de paz con el ELN mientras ese grupo criminal no libere a todas las personas que mantiene secuestradas. Esta es una entrevista exclusiva del programa La Noche. Hoy me acompaña uno de los grandes líderes políticos de España, uno de los más influyentes, es Albert Rivera, el presidente del partido político Ciudadanos, una de las 4 fuerzas políticas más grandes de este país europeo según las últimas elecciones generales. Señor Rivera, bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, es un placer. Su presencia en Colombia tuvo inevitablemente un encuentro con el presidente Iván Duque, que lleva poco más de 2 meses en el cargo. ¿Cómo le fue en la reunión? ¿Cuáles fueron los temas a tratar? Bueno, en primer lugar debo agradecer a todos los colombianos el buen recibimiento que he tenido en estas horas que he estado aquí y en segundo lugar al presidente Duque, ¿no? Creo que es una buena noticia para España, para Latinoamérica, tener un presidente joven, un presidente con ganas de transformar la sociedad, un presidente sin mochilas y un presidente también que apuesta por la libertad, la globalización, las nuevas tecnologías, la conexión entre personas distintas de diferentes mundos, ¿no? Así que me siento cómodo también con este presidente, no lo voy a negar, y hemos tenido una conversación hablando de muchos asuntos, muchos de la región, entre ellos Venezuela, sin duda que es uno de los temas que más preocupa en la región, pero también en Europa, pero también del libre comercio, de la libre circulación entre personas colombianas en España. En definitiva, España, yo diría, y Colombia tienen una historia común, una historia que nos une, pero un futuro también que nos obliga a seguir aliados, ¿no? Con lo cual creo que España y Latinoamérica tienen mucho que hacer juntos. Usted se considera amigo de Duque. Recuerdo que en marzo de este año hubo una polémica por un spot publicitario donde el presidente Duque grababa un video como una carta a su hija, algo muy parecido a lo que usted hizo en las elecciones generales del 2015 en campaña política. ¿Le preocupa que Duque lo plagie? No, la verdad que no fue un plagio y además lo comentamos y nos hemos reído incluso hablando de eso, porque es verdad que habían similitudes, pero también hay similitudes en sus propuestas económicas, en los impuestos o en las propuestas tecnológicas. Yo creo que coincidimos que somos líderes de una generación que hemos nacido pues eso, hace 41 años, yo tengo 38, hay nuevos líderes también en Europa como Macron de 39, 40 años. Creo que se está creando una nueva ola de líderes políticos y partidos que defienden la libertad, que defienden la cooperación internacional, la globalización como oportunidad, no solo como un problema, y que sobre todo batallamos también contra los populismos, los nacionalismos que quieren frenar el progreso, ¿no? Así que yo creo que tenemos que aliarnos para trabajar juntos, da igual si es Colombia, España, Francia, Canadá, como es Justin Trudeau. Hay muchos líderes liberales que están liderando nuevas políticas para el siglo XXI y yo me siento muy cómodo, desde luego, aprendiendo y compartiendo con líderes como Iván Duque. Hace poco más de un mes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Colombia y en ese encuentro que tuvo con el presidente Duque ofreció a España como sede para los diálogos de paz con el ELN, que es la guerrilla que queda activa en Colombia después de la desmovilización de las FARC. ¿Le contó el presidente Duque si va a aceptar esa propuesta? Hemos hablado de eso. Yo quiero ser más prudente que el señor Sánchez. Creo que el proceso de paz, que sin duda, visto desde fuera, con profundo respeto y admiración al pueblo colombiano, del esfuerzo, de las cesiones y también de la comprensión que han tenido mutua,
creo que hay que dejárselo al pueblo colombiano. Y España puede ayudar si Colombia nos lo pide, España puede acompañar si Colombia nos lo pide, porque somos un país hermano, pero es el pueblo colombiano, su presidente, sus cámaras, quienes tienen que dar los pasos, ¿no? Creo que hay que ser muy respetuoso. Así que yo no quiero hacer injerencias, digamos, porque Colombia es un país democrático que ha tomado una decisión difícil pero la correcta, que es avanzar hacia el futuro juntos, y por tanto yo debo decirles que España ha apoyado ese proceso de paz, lo ha hecho con recursos económicos también, pidiendo a la Unión Europea que apoyara ese proceso de paz. Ayudaremos en lo que haga falta, pero para ser justos, que nadie se equivoque, es Colombia y los colombianos son ellos quienes tienen que liderar esto, y les ayudaremos en lo que haga falta. Cuando era candidato a la presidencia, el presidente Iván Duque cuestionó fuertemente los acuerdos de paz con las FARC que firmó su antecesor, el presidente Juan Manuel Santos. Cuando vino Pedro Sánchez, el ejecutivo español dijo que le preocupaba que hubiera modificaciones al acuerdo de paz. ¿Usted está de acuerdo o cree que se pueden hacer retoques con el fin de que no haya impunidad? Bueno, yo me he reunido con el presidente Duque y él me ha confirmado lo que yo ya sabía de su parte, ¿no? Que va a implementar el acuerdo y que va a cumplir el acuerdo. Sí que es verdad que hay un matiz que incluso yo comparto, ¿no? Que en algunos casos con delitos de sangre, personas que puedan haber asesinado a personas, que esas mismas personas acaben teniendo una representación parlamentaria y que luego acaben siendo juzgados y condenados, pues sí que tiene que haber algún tipo quizá de matiz ahí. Pero en el resto, el presidente Duque me ha afirmado y me ha confirmado que él va a implementar el acuerdo y lo está haciendo, ¿no? Es verdad que lo tiene que hacer con recursos económicos. La caja parece que está más vacía de lo que parecía en Colombia. Es verdad que tiene que afrontar también la problemática y la dificultad, ¿no? De 1 millón de personas que llegan desde Venezuela y los servicios públicos que hay que prestar. El pueblo colombiano está siendo muy generoso. Yo quiero aplaudir esa generosidad en la llegada de tantos venezolanos que huyen de la barbarie, que huyen de la violación de derechos humanos, de la tiranía de Maduro, y desde luego Colombia en eso está siendo ejemplar. Así que creo que el presidente Duque y Colombia tiene oportunidades por delante, retos por delante, pero sobre todo lo importante es la actitud, ¿no? Que tiene Colombia. Yo creo que este es un pueblo que tiene muchas oportunidades por delante y yo lo siento como un país hermano, ¿no? Una crisis migratoria sin precedentes. Un pueblo que sufre para conseguir lo básico. Una economía asfixiada y una democracia rota. Ante estas visibles consecuencias de un régimen atornillado al poder, hoy como nunca antes, el cerco diplomático sobre Nicolás Maduro crece. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. El liderazgo que gobiernos como el de Colombia han asumido tienen eco en la región ante el reto que representa el fin de la dictadura en Venezuela y su retorno a la democracia. Ese reto o ese desafío que vive nuestro país en la actualidad son miles de rostros temerosos, con frío en los huesos, hambre en el estómago y dolor de patria. Es un reto que en este preciso momento camina a la intemperie y con incertidumbre por las carreteras colombianas. Son los hermanos venezolanos que están huyendo de una dictadura. La comunidad internacional debe tomar acciones ante la gravedad de esta situación. Debemos buscar caminos para poner fin a la impunidad, lograr justicia y evitar que estos hechos deplorables continúen. La creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro tiene como objetivo central continuar ejerciendo todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar a los responsables de la tragedia que hoy vive el país bolivariano. Estamos cansados. Nosotros queremos una solución para todos los venezolanos. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional, que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Lo que le piden los jefes de Estado de Argentina,
Colombia, Paraguay, Perú, Chile y el primer ministro del Canadá a la Corte Penal Internacional es que después de evaluar la información de que disponga, proceda a abrir las investigaciones del caso a fin de que esa investigación conduzca al castigo de uno o los culpables de la comisión de esos gravísimos delitos. La crisis social y política en Venezuela ha sido uno de los temas con los que usted se ha involucrado. El Partido Socialista Obrero Español ha dicho que la salida debe ser negociada y que no se puede un país como España meter en los asuntos internos de Venezuela, que no debe haber injerencia. Pedro Sánchez incluso ha sido percibido como tibio frente a lo que está pasando bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo creo, como español, creo que España no puede mirar hacia otro lado por lo que pasa en Venezuela. Ciudadanos ha apoyado a mi partido desde el primer día que entramos en las Cortes, hace 3 años, una política nítida y clara de apoyo al pueblo venezolano y de condena a la tiranía de Maduro y del chavismo. Hemos sido el partido que ha propiciado la aprobación en el Parlamento del inicio de un debate sobre las sanciones al chavismo y a sus activos financieros. Y hoy, justamente con Iván Duque, hemos hablado de eso y he anunciado también que Ciudadanos va a liderar la posición de España para apoyar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional. Creo que Colombia, Argentina, también Canadá, otros países han sido muy valientes y yo creo que España tiene que acompañarles. Igual que Francia, por cierto, el presidente Macron también ha dicho que se suma a esa denuncia, pues yo creo que España tiene que ser el 8º país, ¿no? Y creo que vendrán muchos más. Así que creo que hay que ser muy firmes frente a los tiranos y muy firmes en la defensa de los derechos humanos. Dicho eso, hombre, es verdad que el señor Sánchez se ha acercado más a la posición de Zapatero, cosa que yo no comparto, que a la posición de Felipe González, que yo comparto bastante más, ¿no? Y también es verdad que hay que reconocer que el señor Sánchez es socio de Podemos. Claro, Podemos está mandando hoy en España con el señor Sánchez, con el cambio de gobierno. Y eso implica, claro, que Podemos, que siempre ha sido un aliado del chavismo y ha aplaudido al chavismo, pues lógicamente es muy difícil que el señor Sánchez tome decisiones. Yo sí que me comprometo, si algún día soy presidente de mi país y puedo liderar una coalición de partidos constitucionalistas para defender esa posición, que España va a ser firme, que España va a ser clara, que vamos a llevar a la Corte Penal Internacional a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad y que el pueblo venezolano puede contar con los españoles, porque también los españoles fueron al exilio cuando hubo una guerra civil y Venezuela nos acogió a muchos españoles, ¿no? Y yo creo que un país no puede olvidar, y yo creo que Venezuela ha sido un país de acogida para muchos españoles y hoy España tiene que ser un país también de apoyo y acogida a muchos venezolanos. ¿Debería España tener relaciones diplomáticas con un país como Venezuela donde se dice que no hay democracia? Nosotros pedimos en el Parlamento español a Rajoy en su día que rompiera esas relaciones y que llamara a consultas a los embajadores, ¿no? En este caso al embajador en Caracas, porque creo que se estaba violando derechos humanos, se estaba insultando al pueblo español, estaban tratando a España como si fuéramos otra cosa, cuando somos una democracia de las más ejemplares del mundo, y yo creo que desde luego no tiene mucho sentido. Ahora bien, yo pienso también en los españoles que están en Venezuela, que hay muchos, y también hay que darles protección desde la diplomacia, desde el consulado, desde todas las instancias del Estado. Así que esa decisión no es fácil. Lo que sí que quiero dejar claro es que no puede haber posiciones tibias. Es decir, ahora mismo podemos afirmar ya que Venezuela es una tiranía o que es una dictadura. Ya no hay elecciones, ya no hay separación de poderes, hay un éxodo masivo, hay pobreza, hay una economía destrozada y hay incluso asesinatos. Ayer mismo pues veíamos como uno de esos líderes políticos de Primero Justicia se supone que era un supuesto suicidio, pero todos sabemos lo que pasa en el Licoide y en muchos otros lugares de Venezuela. Por tanto, los que hemos estado allí pisando Caracas y sabiendo lo que sucede, yo estuve hace 2 años, que no nos engañen, se están violando derechos, se está asesinando a gente, hay casi 400 presos políticos y yo desde luego estoy con los demócratas y no con Maduro. Mientras en la Asamblea General de la ONU los países del continente americano analizan cómo abordar la crítica situación que vive Venezuela y las consecuencias que está generando en el resto del continente, el régimen de Nicolás Maduro responde alardeando de sus tropas y movilizándolas a la frontera con Colombia. Frontera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada todo el eje fronterizo, desde allá, norte del Zulia, bajando acá hasta el Táchira, Apure, en Amazonas. Es un hecho que Estados Unidos califica como una intimidación y que generó una contundente advertencia dirigida al régimen madurista.
en lo que es un esfuerzo obvio de intimidación. Déjeme ser muy claro. Los Estados Unidos de América siempre va a estar con sus aliados para su seguridad, y el régimen de Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente de los Estados Unidos y del pueblo de los Estados Unidos con respecto a esto. Pero fue el propio presidente Donald Trump quien atizó la escalada verbal al opinar sobre lo que llamó un eventual golpe militar en Venezuela. Creo que Maduro es peligroso para su pueblo y la seguridad de su pueblo. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacerlo. La respuesta del madurismo no tardó en llegar con su canciller Jorge Arreaza, denunciando las palabras del mandatario estadounidense y señalando que si hay una intervención contra el gobierno venezolano, este se defenderá. Chávez vive, la patria sigue. Que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse, y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes, todas las opciones, y usted sabe lo que quiero decir con fuerte, todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela. A pesar que desde su campaña presidencial el presidente Iván Duque siempre ha rechazado la opción de una intervención militar en Venezuela como salida a la crisis, el régimen de Maduro no desaprovecha la oportunidad para mostrar su poderío militar e incluso idear un escenario bélico con Colombia. Los Sukhoi tendrán la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena, y tiene 7 puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos. El presidente Donald Trump y el secretario general de la OEA han recibido duras críticas del madurismo por decir que todas las opciones están sobre la mesa como una salida a la crisis política y humanitaria de Venezuela, entre ellas la opción militar. ¿Usted estaría de acuerdo con una opción militar para Venezuela? Bueno, yo creo que desde luego la primera opción y la segunda no puede ser esa. La opción es incorporar la democracia de nuevo a Venezuela y que los venezolanos puedan votar. Pero claro, es verdad que se han ido cerrando puertas, ¿no? Cuando ya en mayo se violan todos los derechos y las elecciones son fraudulentas, cuando no se respeta a la oposición o se la encarcela, cuando se prohíben partidos políticos, cuando no se respetan ni a los tribunales, cuando tiene que huir la fiscal del país. Es decir, creo que estamos ante una verdadera dictadura. Por tanto, yo sí que soy partidario, no de la opción militar, pero sí partidario de una alianza internacional de apoyo humanitario, de presión internacional, de sanciones al régimen chavista, de defensa ante la Corte Penal Internacional de las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Es decir, una ofensiva internacional que no tiene que ser militar, pero sí tiene que ser diplomática, económica, humanitaria, política, y hay mucho por hacer todavía, porque solo hay 6 países que han llevado a la Corte Penal esta denuncia. Todavía hay países como el mío, España, que todavía no se han mojado en ello, así que queda mucho por hacer. No hace falta hablar de ese escenario, creo que hay muchos otros escenarios por el camino, pero desde luego creo que hay que tener claramente que será la presión internacional quien ayude también al pueblo venezolano a recuperar su democracia. Colombia es el tercer país latinoamericano que usted visita después de haber ido a Argentina y reunirse con el presidente Macri, y a Chile y reunirse con el presidente Piñera. La prensa española dice que usted está buscando recuperar su perfil presidenciable. ¿Es así? Bueno, yo lo que busco es tener buenas relaciones con jefes de Estado, con presidentes de países hermanos, ¿no? Y si algo hemos aprendido de la historia es que Latinoamérica y España, cuando se dan la mano, son más fuertes, cuando se dan la espalda son más débiles, ¿no? Y yo creo que hay que darse la mano, y creo que igual que tenemos un pasado común y una historia común de la que sentirnos orgullosos, hoy por hoy, de tú a tú, como países hermanos y hermanados en Iberoamérica y en Latinoamérica con España, tenemos que mirar al futuro juntos. Hay retos globales en educación, en empleo, en innovación, en libre comercio. He propuesto, por ejemplo, hoy aquí una idea que creo que ha sido bien acogida en el mundo educativo,
alternativo y que tenemos que seguir perfilando, de, por ejemplo, crear un espacio de intercambio estudiantil organizado en Iberoamérica oficialmente por todos los estados, para que los estudiantes puedan viajar de un país a otro y puedan quedarse y puedan tener un empleo. ¿Por qué no? En España hay muchísimos estudiantes, por ejemplo, colombianos y de otros países, que pueden optar por esa vía de manera, digamos, oficial, como se hace con el Erasmus, ¿no? en Europa. También en el marco de la cooperación en el libre comercio. Yo soy un partidario del libre comercio, porque el comercio es civilización, es empleo, es riqueza, y yo creo que prosperan las sociedades cuando hay libre comercio, ¿no? Por tanto, hay mucho espacio de colaboración entre España y Latinoamérica. Hablemos ahora de la política de España, de la política interna de España. Esta semana se cumplió justamente un año de los hechos ocurridos en Cataluña, un referendo declarado ilegal, unas manifestaciones en Barcelona donde vimos muchas banderas de España. Usted ha sido uno de los anti-independentistas, pero hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez le ha empezado a hacer guiños también al presidente de la Generalitat. ¿En qué va a terminar toda esta tensión? Bueno, mire, yo soy barcelonés y catalán y muy orgulloso de serlo, pero sobre todo soy español y quiero vivir en un mundo global, ¿no? Y desde luego en un mundo global no tiene ningún sentido romper España. España es mejor unida, una España diversa. Yo hablo catalán, hablo castellano y estoy orgulloso de ello, pero quiero vivir en España y quiero tener un pasaporte europeo y quiero poder tener buenas relaciones con Latinoamérica, ¿no? Muchos latinoamericanos vienen, por ejemplo, a Cataluña y se encuentran dificultades a veces con el tema del idioma para poder estudiar sus hijos, para poder trabajar o encontrar un empleo. Yo no creo que el español tenga que tener barreras dentro de España, por ejemplo, ¿no? Como dicen los nacionalistas. Claro, mi posición es distinta a la de los separatistas, pero en este caso a la del presidente Sánchez, que ha optado de manera, a mí me parece equívoca, llegar a la Moncloa, llegar a la presidencia de la mano de los que quieren romper España. Yo creo que no se puede gobernar España con los que quieren romper España, es muy sencillo. Y Sánchez pues se ha llegado hipotecado y cargado de hipotecas del separatismo y le tiene que hacer guiños, tiene que hacer concesiones. Yo creo que el futuro de España pasa por una alianza entre partidos constitucionalistas, partidos moderados, que defiendan la Constitución, que defiendan la unidad de España, la igualdad entre españoles, y que le digan al nacionalismo que intelectual y políticamente les vamos a plantar cara, que vamos a combatir esas ideas de xenofobia, de enfrentamiento, de división, las vamos a combatir con igualdad, con fraternidad, con unión. Y luego no olvidemos que España está peleando para que la Unión Europea sea más fuerte. ¿Qué sentido tiene romper la Unión Española si quieres más Unión Europea? Por tanto, la unión es un valor, lo hablaba antes con Latinoamérica, creo que la unión entre países latinoamericanos y también entre España y Latinoamérica es fundamental, así que soy un convencido de que la unión nos hace más fuertes y que la fractura nos hace más débiles. Ya que habla de xenofobia, esta semana ha empezado a surgir mediáticamente un partido político llamado Vox en España, que tiene un discurso justamente considerado xenófobo, machista, populista, y que podría empezar a restarle votos al partido suyo, al partido Ciudadanos del lado de la derecha. ¿Usted cree que hay un espacio para la ultraderecha en España? Bueno, en España no ha habido tradición de ello y es verdad que en democracia nunca ha habido tradición ni espacio político. De hecho, ese partido político ya se presentó a las últimas elecciones y no consiguió representación, ¿no? Por tanto, creo que el espacio político, yo creo que hay muchos más liberales que gente de extrema derecha o de extrema izquierda. Creo que hay mucha más gente demócrata que cree en la Unión Europea, que cree en esos valores de solidaridad, que no que cree en lo contrario. Así que mi labor como líder político es solucionar problemas a los ciudadanos para que no tengan que tirarse en manos de los populistas, ¿no? Y por tanto yo en ese sentido confío que en España vamos a ser capaces de ofrecer un proyecto alternativo al bipartidismo, pero un proyecto liberal, un proyecto europeo, un proyecto progresista, moderno, que no tenga que ir a los extremos, ¿no? Ha surgido Podemos también en España, que es un partido populista que ahora gobierna con Sánchez y también es preocupante y que también ha apoyado regímenes como el de Venezuela, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. No hay ninguna democracia que se salve hoy del populismo y hay que estar muy atentos. Pero yo quiero ser optimista y pensar que vamos a tomar nota, que no caeremos en los errores de Italia, que también tiene populistas al frente, o en los Le Pen, como en Francia, sino que ganará el sentido común. En Francia, por ejemplo, vemos el caso contrario. En vez de ganar Le Pen, ganó Macron, que es una buena noticia para Europa y para la libertad. Así que yo espero poder emular y
poder aprender de lo que ha hecho Macron en Francia. De hecho, Ciudadanos y En Marche estamos trabajando juntos para una candidatura conjunta en las elecciones europeas, para aliarnos frente al populismo, y creo que esa es la fortaleza, ¿no? La libertad, la unión y sobre todo mirar en un mundo global. Yo creo que la globalización es una oportunidad si haces las cosas bien, y que el sarampión de la globalización es el populismo. Ha surgido una enfermedad que se llama populismo, que ya ha existido en el pasado y que hay que estar muy atentos. Así que no lo menospreciemos, pero trabajemos sobre todo con optimismo en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el grado de gobernabilidad de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, cuando llegaron a la Moncloa sin haber pasado por las urnas, sin haber pasado por unas elecciones generales? Absolutamente, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez tiene, para que se hagan idea los telespectadores, de 350 diputados de la Cámara Nacional, tiene 84. Es imposible sacar una ley, es imposible gobernar. De hecho, no saca prácticamente nada, está paralizado el Parlamento. El problema es que Sánchez quiso llegar de cualquier manera, ¿no? Y yo creo que en política uno puede aspirar legítimamente a ser presidente de su país, a uno le puede hacer ilusión, a mí me la hace ser presidente algún día de España, pero quiero llegar ganando en las urnas, no en los despachos con partidos separatistas, con populistas, y esa alianza diabólica, ¿no?, en términos políticos que ha hecho Sánchez, creo que le va a pasar factura. Creo que Sánchez va a tener muy difícil ser reelegido, porque los españoles hoy saben que Sánchez ha llegado al poder con los que quieren liquidar España. Y yo creo que quien quiere ser presidente de España puede ser más de izquierdas, más de centro, más de derecha, pero tiene que velar por el interés general de España, ¿no? Así que vamos a ver cuándo convoca elecciones, pero yo creo que esa alianza es negativa para España, y la prueba es que se está paralizando la economía, que estamos ante una parálisis política y que el separatismo ha vuelto a cobrar fuerza otra vez, ¿no? ¿Debería aplicarse, mantenerse el artículo 155 de la Constitución sobre la situación de Cataluña? Yo es que creo que no deberíamos haber dejado de aplicarlo. Es decir, el artículo estuvo aplicado. Para quien nos escuche y no esté familiarizado, es un artículo federal que permite, si una comunidad autónoma no cumple las leyes, permite aplicar la Constitución directamente por parte del Gobierno central, una especie de asunción de responsabilidades ante la deslealtad. Eso es lo que pasó en Cataluña, básicamente. Tuvimos que aplicarla juntos los partidos constitucionales, el Gobierno, la oposición, y se hizo. Y entonces llegó un momento en que se podía renovar ese acuerdo, y el PP y el PSOE no quisieron, levantaron ese artículo, y entonces ha vuelto a cobrar fuerza el separatismo, ¿no? Yo creo que es un error. Si le dejamos al nacionalismo la educación sin ningún tipo de supervisión, los medios de comunicación públicos sin supervisión, el dinero público, abrir embajadas en el extranjero para ir contra España, todo eso creo que merece una intervención democrática, con la Constitución en la mano, de ese artículo, que es un artículo básicamente para reconstruir los valores democráticos en ese territorio. Ojalá algún día no haga falta aplicar ese artículo, pero de momento, si la Constitución no se cumple en Cataluña y el presidente de la Generalitat es separatista y no la va a cumplir, creo... Claro, hay un ultimátum incluso, o hay derecho a autodeterminación, es decir, o Cataluña se separa de España o no cumplimos la ley. Oiga, mire, no se puede ser presidente de una autonomía de España sin cumplir la ley, porque si no cumples la ley, esto es la selva. Por tanto, yo soy partidario de que ese artículo se aplique, que podamos debatir con los demás partidos, PSOE, PP, Ciudadanos, cómo lo aplicamos, cómo lo diseñamos, cuánto tiempo, pero creo que ha sido un error levantar el artículo 155, que por lo menos había paralizado el golpe de Estado y que había dado cierta tranquilidad, ¿no? Si usted llega a la Moncloa como el primer catalán en ser presidente del gobierno español, ¿su gobierno se parecería más al de Macron en Francia, al de Trudeau en Canadá o al de Duque en Colombia? Pues mira, ya que dice esos tres liberales y personas jóvenes que lideran países hermanos o amigos, a mí me gustan los tres. Creo que los tres han hecho cosas buenas, los tres tienen un ímpetu innegable, ideas nuevas, rompen los ejes tradicionales de la izquierda a la derecha, han superado un poco esa batalla, y ojalá pudiera ser España. ¿Qué tomaría de cada uno? Bueno, a mí, por ejemplo, de Macron me gusta el liderazgo europeísta, ¿no? Me parece que Europa necesitaba un impulso desde Francia, precisamente, y la batalla frente al populismo es muy nítida. Macron va de frente al populismo y les dice que son el adversario. De Trudeau me gustan sus políticas progresistas y modernas, pero también valientes. Trudeau fue el primer país que impuso las sanciones, por ejemplo, a Venezuela, al chavismo, a los líderes chavistas, un país que en teoría pues tampoco tendría a lo mejor que implicarse como otros países, y lo hizo, ¿no? Y eso denota valentía, ¿no? Liberal, progresista, en las formas, en el fondo me gusta. Y luego Iván Duque, es verdad que hace muy poquito que el mandato empezó en agosto, pero sí que creo que esa visión de modernidad, de apostar por las nuevas tecnologías, de modernizar Colombia, ¿no?, de alguna manera, creo que se parece mucho a lo que queremos hacer en España. Así que ojalá esos tres ejemplos me sirvieran a mí de algo, con mucha humildad, para aprender y algún día a gobernar con esas ideas, ¿no?
Señor Albert Rivera, presidente del partido político español Ciudadanos, quiero darle las gracias por atender esta entrevista para el canal internacional de noticias NTN 24. Muchísimas gracias. Una entrevista del director de informativos de NTN 24, Jason Calderón, con este importante líder político español, Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con otra entrevista muy interesante que hemos preparado para el día de hoy. Me estará acompañando acá en el set del programa La Noche Ángel Arellano. Es un escritor, un periodista que en los últimos meses se dedicó a compilar una serie de testimonios de la diáspora venezolana, aquellos ciudadanos venezolanos que tuvieron que salir de su país y que están en distintos países de América Latina, la mayoría de ellos tratando de sobrevivir. Algunos alcanzan el éxito, otros luchan por lograrlo, pero todos quieren regresar a su país, a un país en democracia. Continuamos en este programa La Noche. Hasta ahora está conmigo Ángel Arellano. Él es escritor, periodista, magíster en estudios políticos, venezolano en el exilio y coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay. Es el coordinador del libro Florecer lejos de casa, testimonios de la diáspora venezolana. Por esa razón hemos querido invitarlo el día de hoy para hablar de estas historias de venezolanos en todo el continente americano. Ángel, es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias, Jefferson, muchas gracias por la cordial invitación y bueno, un saludo a toda la gente de América Latina que mira este programa con atención. Ángel, he estado leyendo este libro y me ha impactado demasiado los relatos que hacen cada uno de los protagonistas de estas historias. ¿Qué lo llevó a usted, Ángel, a esta iniciativa? Recoger las historias más significativas de los venezolanos que están en el exilio y que luchan todos los días por sobrevivir. Bien, ese libro que tienes en mano es el esfuerzo colectivo de 14 periodistas y escritores de Venezuela, muchos de ellos muy relevantes, con muchas publicaciones dentro del país, que reunimos una publicación justamente para explicarle al mundo lo que vive la diáspora venezolana y qué más... O qué mejor herramienta para relatar el testimonio de la diáspora venezolana que una modesta selección de sus mejores escritores y sus mejores periodistas. Entonces buscamos una reunión, digamos, de todas esas personas que están en diferentes países de América y Europa y generamos esta publicación. Bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y su programa regional de partidos políticos y democracia para América Latina, pudimos desarrollar esta publicación que es gratuita, que todas las personas la pueden descargar a través de la plataforma dialogopolitico.org, que es una plataforma dependiente del programa regional de la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, y con eso hemos logrado miles de descargas. El lanzamiento fue el 11 de septiembre en Montevideo. Ahora el lanzamiento acá en Bogotá el pasado viernes 12 de octubre. Vamos a estar el 19 de noviembre en Santiago de Chile y el 3 de diciembre en Buenos Aires también presentando este libro que ha tenido una repercusión muy importante porque, como tú dices, muestra una visión, una mirada más allá de las cifras y de las estadísticas que están ahí reflejadas y reseñadas, de lo que piensa ese inmigrante, de lo que está viviendo y de cómo está haciendo para salir adelante en los contextos tan difíciles que se están viviendo en los diferentes países de la región. Ángel, me parece muy importante ese punto que planteas, y es que este libro lo puede descargar cualquier persona a través de una página web, no tiene ningún costo. Ningún costo. Pero esos relatos hacen parte de lo que usted se encuentra todos los días en las calles. Y cuando le digo usted, me refiero a ese televidente que hasta ahora nos está viendo en cualquier país de América Latina, porque en todos los países hay un venezolano que ha comenzado a integrar nuestra sociedad, ha llegado a buscar una oportunidad y la mayoría de las veces hay apoyo por parte de esos latinos, pero en otras ocasiones no hay apoyo. Esos casos... Ángel, ¿hasta dónde están relatados en este libro? ¿También están esas historias de los venezolanos que no logran esa ayuda, que encuentran rechazo en países de América Latina? Sí, el libro, digamos, es una panorámica sumamente general de todo lo que se está viviendo con el tema de la inmigración venezolana y de ese drama implícito de esa inmigración. Si bien tiene un enfoque propositivo que busca mostrar lo que están generando los venezolanos en los diferentes países de América y Europa a los cuales han inmigrado, ¿no? Porque hoy día hay venezolanos en más de 96 países del planeta Tierra que inmigraron en los últimos 5 o 6 años a raíz de la crisis económica y humanitaria que se está viviendo en el país. Entonces, tenemos relatos que comentan, bueno, situaciones lamentables, incluso problemas con temas xenofóbicos y demás, que en honor a la verdad
son apenas una fracción sumamente mínima con respecto a la gran solidaridad y el gran apoyo que ha recibido la comunidad venezolana, no solo en la región latinoamericana, sino en el resto de los continentes del mundo. O sea, hay venezolanos en cualquier parte del planeta, donde menos te imagines, hay una comunidad venezolana ahí haciendo cosas, trabajando, generando, porque todo televidente, cualquier persona que haya conocido inmigrantes sabe que su fin último es justamente florecer lejos de casa, buscar una nueva alternativa, una nueva opción, salir adelante, construir familia, construir país, construir sociedad. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer todos los venezolanos que salimos de nuestro país. De acuerdo a esos relatos y también ese trabajo de investigación que usted realizó para recopilar las historias, las más impactantes, ¿qué tan difícil es florecer lejos de casa para un venezolano? El venezolano es acogido, el venezolano es visto como una competencia laboral. ¿Qué tan difícil es para el venezolano que llega a cualquiera de nuestros países de América Latina florecer? Bueno, Jefferson, la inmigración venezolana, como ha sido además tan apabullante para la región, digámoslo así, bueno, Colombia, que es el principal receptor de inmigración venezolana, es el país que mejor ha podido vivir este tema. Tiene matices dramáticos, tiene matices buenos, tiene matices negativos. A ver, con respecto a lo que tú me preguntas de cómo es ese tema, ese proceso de florecer lejos de casa, ¿cómo hacen esas personas? Bueno, generalmente son contextos complicados, son personas que tenían en su país una carrera profesional o los que no tenían carrera profesional tenían un trabajo, un emprendimiento, hacían cosas en su país y que de la noche a la mañana tuvieron que salir huyendo como refugiados a cualquier otra nación, bien sea cercana o distante, para establecerse y buscar oportunidades para su familia. Obviamente tienen que comenzar desde cero. Y ahí, bueno, hay un mar de situaciones que se pueden presentar, situaciones de exclusión laboral, por sobrecalificación. Siempre está latente el tema de que llegas a otro contexto laboral donde te pueden sentir como una competencia, pero que en rigor la competencia siempre es sana para el sistema económico que recibe como para esa persona que está llegando y que está buscando adaptarse. Porque eso, al final del día, lo que genera es que las empresas tengan cada vez mejor personal y mejores capacidades para salir adelante. Yo creo que América Latina ha podido de alguna manera acoger de muy buena manera la gran inmigración venezolana. Sin embargo, hay una crisis que no se puede esconder. La crisis en la frontera con Colombia, la crisis en la frontera con Brasil, la situación en Perú, en Ecuador, incluso en Argentina, en Chile, en el mismo Uruguay, donde nosotros hacemos gestión social desde la ONG Manos Beneguayas para ayudar a la comunidad de venezolanos que llega fundamentalmente a Montevideo. Es muy complicado, gente con mucha carestía, con mucha pobreza, con mucha necesidad de medicamentos, de alimentos, de nutrición. Es un contexto sumamente dramático. Por ejemplo, hay que decir que usted es el compilador de estas historias, pero usted también hace parte de los protagonistas de estos relatos. Usted tuvo que salir de Venezuela como inmigrante. Hoy usted utiliza otra palabra que es refugiado. Refugiados en diferentes países del continente americano. En su caso particular, ¿por qué usted tuvo que abandonar su país? Bueno, yo en Venezuela trabajaba para el Parlamento Nacional y también trabajaba en la Facultad de Comunicación, en la Escuela de Comunicación, perdón, de la universidad de la cual egresé, de la Universidad de Santa María, era profesor ahí. Y salí de Venezuela fundamentalmente por una situación académica, que quería seguir mis estudios de posgrado en el Uruguay, pero también por todo el contexto país y todo lo que se estaba viviendo en el país. Es decir, yo inmigré en noviembre de 2015 y en noviembre de 2015 no era noticia lo que estaba pasando, es decir, no era novedad lo que estaba sucediendo con la inmigración venezolana, ya eso venía de antes. Lo que pasa es que se ha ido multiplicando día a día, ¿no? Y se ha ido acentuando, ¿no? Correcto, y ha ido generando lo que muchos autores veníamos diciendo desde hace unos años atrás, y es que la situación, la crisis de Venezuela iba a derivar en una crisis regional para toda América Latina. Y bueno, y es lo que se está viviendo, o sea, es una mentira decir que no está sucediendo, porque bueno, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador y en Perú es sumamente ilustrativo de lo que es esta situación. En el libro yo escribo el capítulo de la inmigración de venezolanos en Uruguay, pero me acompañan otros 13 escritores y periodistas que hablan, bueno, de las diferentes realidades: Estados Unidos, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, por razones obvias. Uno de los capítulos más importantes incluso es el que abre la edición, el capítulo de Brasil también, que es sumamente interesante con todo el tema de los refugiados y lo que está pasando en la frontera norte de Brasil y el estado de Bolívar
Bolívar venezolano. Y bueno, también en Europa, testimonios de España, testimonios de Alemania, qué están haciendo los venezolanos allá, cómo viven, cómo se han adaptado, cómo ha sido ese proceso. En ese sentido, aprovecho tu espacio una vez más para invitar a la gente que pueda descargar este documento, a los que están haciendo investigación, a los reporteros que están interesados en el tema. En dialogopolitico.org es el portal de uno de los programas, de uno de los proyectos, perdón, de la Fundación, donde los pueden descargar Ángel, la obra completa. ¿Qué tan difícil ha sido para los venezolanos en el exterior asumir esta nueva realidad? Y bueno, es una realidad que tiene mucha complicación y creo que te lo quiero resumir muy breve porque sé que generalmente en televisión estamos cortos de tiempo. Pero lo que más complica es tener el corazón partido en dos. Un 50% en tu nueva realidad, luchando por salir adelante con tu familia, por salir adelante en tu nueva profesión, en tu nuevo espacio laboral, por pagar las cuentas, por salir adelante, por cumplir también con esa nueva sociedad que te recibió y cumplir además, retribuir ese agradecimiento. Y el otro 50% de tu corazón está con la familia que te queda en Venezuela, con la situación que se está viviendo, con el drama humanitario, con el caos político que segundo a segundo te ametralla con noticias y con situaciones negativas que obviamente tienen un efecto psicológico muy fuerte en la diáspora. O sea, hay que ver lo que vive un inmigrante venezolano que está muy lejos de su país o que incluso que puede estar en el país vecino, puede estar en Colombia, pero con el drama de lo que está viviendo su gente en el oriente, en los Andes, en el occidente, en el centro, en los llanos venezolanos, porque saben que no hay comida, que no hay medicamentos. Toda la situación que ustedes ampliamente han documentado desde NT24, muchos reportajes. Desde NT24 y que es sumamente evidente, ¿no? Ángel, en estos relatos, ¿hay esperanza de regresar? Y se lo pregunto en términos realistas, porque idealmente siempre uno quiere regresar a su patria, así su país esté en muy malas condiciones como lo está en este momento. En términos pragmáticos, en términos reales, ¿hay esperanza en el corto plazo para que ese inmigrante, ese refugiado venezolano regrese a casa? Sí, yo creo por las entrevistas que hice incluso en un trabajo anterior a esta obra, un libro ya de mi autoría sobre el tema de la inmigración uruguaya, de venezolanos a Uruguay, tuve que hacer muchísimas entrevistas, no solo a gente que inmigró a Uruguay, sino en toda América Latina, y hay mucha esperanza de que las cosas, de que llegue un momento en el que las cosas cambien y que los venezolanos puedan volver a su país. Pero ¿cómo se entiende esa esperanza? Si lo que uno está viendo en Venezuela es que precisamente este régimen cada vez más se atornilla en el poder. Veíamos en la primera parte del programa esa entrevista con el presidente del Partido Ciudadanos. Claro. La comunidad internacional lanza salvavidas y lo que hace el régimen es atornillarse en el poder. En el exterior, ¿los inmigrantes no sienten desesperanza por eso? Sencillo, Jefferson, porque un hijo nunca quiere abandonar a su madre, por el contexto más difícil y más dramático que se esté viviendo. O sea, y todos los venezolanos estamos sumamente claros de lo que se está viviendo y la desesperanza es parte de nuestra agenda espiritual y diaria, ¿no? Pero aún con eso, nunca se pierde la esperanza de que la situación se normalice y que puedan volver. Incluso, te digo más, he entrevistado a muchas personas que han dicho, bueno, es que yo estoy establecido, tengo mi familia acá, yo en realidad es muy difícil que me mueva porque, por ejemplo, estoy pagando un crédito, una casa de 30 años, me ha dicho gente. ¿Cómo me muevo? No me puedo mover en los próximos 30 años. Pero sí me movería si el país se estabiliza y puedo ir a invertir o a generar empleo o a hacer un negocio. Pero la esperanza o ayudar. existe. Claro, yo creo que mayoritariamente la abrumadora mayoría de esos millones de venezolanos que están en el extranjero quieren que su país se recupere y además quieren ser parte de ese proceso de recuperación. Yo creo que esa esperanza nunca se pierde y justamente uno de los objetivos del libro, como te comenté al principio, es mostrar que, bueno, que hay mucha gente haciendo muchas cosas, esforzándose por encajar en sus nuevos sitios y que no pierden la esperanza de que en el momento en que Venezuela, la situación se regularice, volver a ayudar y hacer parte, poner el hombro a la patria para que salga adelante. Estamos hablando con Ángel Arellano, un periodista, escritor y que ha tenido esta excelente idea que es compilar en un solo libro, Florecer lejos de casa, los testimonios de aquellos venezolanos con los que nos encontramos todos los días en las calles, que les tendemos la mano, aquellos que están buscando una oportunidad de mejorar su calidad de vida y también ingresar al mercado laboral en los diferentes países del continente americano para así enviar muchas veces algo de dinero a esa mamá, a esa familia que se quedó en el país bolivariano.
Continuamos con esta amena entrevista. Estoy con Ángel Arellano, escritor, periodista, magíster en estudios políticos venezolano en el exilio y coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy estamos hablando de este libro, Florecer lejos de casa. Una de las historias más impactantes, Ángel, es la de Perú. Y es un tema que también hemos tratado ampliamente, hemos trabajado ampliamente en términos periodísticos aquí en el programa La Noche, y es la trata de personas, la utilización, la mayoría de veces de mujeres, que son prostituidas en diferentes países del continente americano. Son utilizadas por redes de tratas de personas. Sobre este tema en particular, ¿por qué escoger esta historia en Perú? ¿Por qué en este país? Bien, el capítulo de Perú lo escribe un periodista muy relevante del oriente venezolano, Alexis Castillo, que fue mi profesor en la universidad, además, un cronista muy agudo. Y Alexis tiene un estilo de investigación periodística muy audaz. Él va siempre al sitio de la información, indaga, revisa, se inmiscuye, se permea con la situación, digámoslo así, ¿no? Y Alexis descubrió algunos nichos de lo que estaba pasando con el tema de la trata de personas y la prostitución femenina y masculina en Perú, sumamente dramáticos. Y bueno, y son situaciones que no podíamos... que no podían no tener espacio en el libro, porque si bien tiene una orientación positiva y tiene una orientación sumamente constructiva de mostrar testimonios de cosas que están sucediendo para bien, hay realidades que no se pueden evitar y que no se pueden censurar además, y que tienen que estar plasmadas, porque una de las finalidades de este libro es dejar registro del momento que se está viviendo. Es decir, este momento... tenemos toda la esperanza y toda la fe puesta en que va a pasar. O sea, no hay mal que dure 100 años, y creo que la esperanza de los millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela es que esto pase, ¿no? Pero tiene que haber un testimonio de lo que está ocurriendo hoy, y eso tiene que quedar registrado, y que tiene que quedar registrado bien, con pruebas, con información, bien documentado. Y nos pareció que esta era la plataforma que mejor se adecuaba para que se pudiera relatar de forma extensa, detallada, pormenorizada, toda la situación de los venezolanos en Perú, así como el resto de los capítulos que abordan los diferentes países de América y Europa. Ángel, también en este libro queda de manifiesto esos instantes, esos momentos que enfrenta el venezolano en el momento en el que decide, en el instante en el que él decide dejar su país. Abandonar Venezuela es difícil, la situación es lamentable, es grave, pero lo que uno percibe en estas líneas, en esas historias, es que muchas veces tampoco tomar esas decisiones es algo que sea fácil para ellos. Muchas veces resulta difícil asumir ese reto de llegar a un nuevo país y enfrentarse a esa cantidad de obstáculos que enfrenta cualquier venezolano cuando llega a cualquiera de nuestros países. Sí, Jefferson. Es una situación que además pasa por un campo minado, en el sentido de que primero te interpelas como persona para decidir si das o no das el paso de inmigrar. Pero después tienes todo un campo minado de situaciones complicadísimas, como es sacar la documentación en regla en Venezuela, apostillar tus documentos, tener el pasaporte, tener la cédula. Después que tienes todos los papeles, ok, ¿cómo sales del país? Porque son muy pocas las aerolíneas que vuelan a Venezuela, y los pasajes son a precios inaccesibles para cualquier mortal. O sea, ni siquiera una persona que gane, no sé, 100 salarios mínimos en Venezuela son como $300, $350. Y un boleto a Colombia no cuesta eso, por ejemplo, de Caracas a Bogotá, no cuesta eso. Entonces, ¿cómo hace ese inmigrante? Bueno, ese inmigrante se las tiene que rever, tiene que revisar de esa manera, reinventarse, y entonces sale por la frontera, o por Brasil, o por Colombia, o se va en barco. Hay un millón de etcétera, ¿no? Al punto que voy es que esa decisión es sumamente complicada, no solo por la reflexión interna que tienes que tener de que, bueno, abandono mi casa, abandono mi hogar, abandono todo lo que construí con muchos años de sacrificio, de crecimiento, de esfuerzo familiar, y bueno, y voy a iniciar en otro sitio, pero además en el camino tengo esto y esto y esto y esto, ese montón de complejidades propias de la crisis venezolana, que no solo está el tema económico, sino también el tema institucional, totalmente dinamitado. Yo mismo lo viví cuando me tocó inmigrar a Uruguay. Yo tramité todo lo que fueron mis papeles de identidad en Venezuela, directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, y me entregaron los documentos falsos. El Ministerio de Relaciones Exteriores me lo entregó falso. No es un invento mío, eso sucedió. Después se pudo arreglar, tuve que tramitar los papeles de nuevo, salieron, tuve que esperar un tiempo, pero eso pasó.
Eso es una verdad. Y eso le ha pasado no a mí, eso le ha pasado a miles y miles de venezolanos. Ángel, hay otro tema que duele bastante y genera mucha tristeza, y es el de las familias rotas. Porque así como sucedía con los mexicanos, inclusive con los latinos que inmigraban hacia los Estados Unidos, está pasando algo muy parecido. Y es que muchos venezolanos mejoran su calidad de vida en otros países de nuestra región, consiguen muchas veces dinero también para enviar a esa familia, a esa mamá que se quedó en territorio venezolano, pero al mismo tiempo hay un tema muy triste, y es que son familias completamente rotas, que el esposo está en un país, la esposa sigue en Venezuela, y es una situación pues lamentable desde cualquier punto de vista. Totalmente. Yo hace un par de meses, si no me equivoco, leí algunas encuestas de Venezuela sobre situaciones varias y hacían un análisis panorámico del país, y había una encuestadora, de la cual no recuerdo en este momento el nombre, que decía que hoy en Venezuela 9 de cada 10 venezolanos tienen un familiar o un conocido que se fue. Una persona querida por la que había algún tipo de vínculo, bien sea de amistad, familiar o laboral, etcétera, que ya no está. Entonces, estamos hablando que 9 de cada 10 venezolanos tienen un miembro menos ahí de su nicho, de su núcleo familiar, de amigos, de conocidos. Bueno, ahora mismo que estoy de visita en Bogotá, me voy a encontrar con unos amigos del liceo que emigraron hace unos años a Bogotá. Amigos de colegio. Sí, amigos del liceo, de mi pueblo, de Clarines, en Venezuela. Sí. Y bueno, y esa es la realidad a todos los sitios que uno va, porque bueno, hay gente de todos lados. En Montevideo me he encontrado mucha gente con la que crecí, con la que conocí de Ángel, toda la vida. El tiempo se me agota, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta que también me parece muy interesante, luego de este trabajo que usted realizó en Florecer Lejos de Casa. ¿Qué es lo que más extraña el venezolano de su país? En orden de prioridad. La arepa. Con 3. La familia, los amigos y la comida. Eso, en orden de prioridad es eso, ¿no? Después pueden venir un montón de cosas, que si las playas, que si las cosas bonitas que tiene Venezuela, que obviamente se extrañan muchísimo porque no vas a encontrar otro lugar con esas características, porque es ese lugar que tú tenías, que sabías que vivía un amigo tuyo en esta esquina, que comprabas el pescado en otro sitio, que capaz ibas a tomar algo con los amigos en tal lugar. Pero bueno, en ese orden de prioridad sí, la familia es lo que más duele por razones obvias, después los amigos, porque llegas a un sitio donde no tienes amigos y tienes que reinventarte y hacer nuevos amigos. Bueno, pero el venezolano siempre hace amigos. Eso sí, bueno, los latinos en general somos muy amigueros, ¿no? Los latinos en general, pero los venezolanos en particular, me parece que hay un poquito más de... Hay un plus adicional. Sí, me parece. Pues Ángel Arellano, hoy quisimos aproximarnos a esta situación que vive Venezuela desde otra perspectiva. Lo hemos hecho luego de encontrar este libro, Florecer Lejos de Casa, Testimonios de la diáspora venezolana, un libro que cualquier latino en cualquier lugar de América Latina que nos esté viendo, en los Estados Unidos, puede bajarlo a través de una página de internet. Sí, a través de la plataforma dialogopolitico.org. Esa página web tiene una sección para libros, y en esa sección de libros pueden descargar la obra completa. Un libro totalmente gratuito. Ángel Arellano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ti, Jefferson, y un saludo a toda la gente de América Latina que nos estaba mirando. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.